La albañilería combinada se define como aquella que se encuentra bordeada íntegramente por elementos de concreto armado, con la particularidad de que este concreto tiene que ser vaciado después de haberse construido la albañilería. En cambio, en la albañilería armada es aquella que lleva su refuerzo en la parte interna, refuerzo horizontal y vertical, y en donde las celdas son rellenadas completamente con grava. No es un concreto líquido que integra el refuerzo con los bloques, formándose así una sola unidad. El ejemplo de muro no reforzado vemos acá, lo que presenta una sola columna de confinamiento, no califica como confinados, y muros que están rellenos parcialmente tampoco califican como muros reforzados, debido al hecho de que los bloques vacíos terminan divulgándose durante los terremotos. Los muros no portantes también son aquellos que no portan acciones de la gravedad. Dentro de ellos tenemos a los tabiques, a los cercos y a los parapetos. En un escenario de carga lateral cíclica, nos estará definiendo solo a B, la fuerza cortante que actúa sobre el muro. D es el desplazamiento lateral y gamma es la deriva, que no es otra cosa más que la relación de desplazamiento entre la altura del muro. Los ensayos de carga lateral cíclica son por lo general un desplazamiento horizontal controlado en varias fases. En cada fase se aplica por lo menos unos 3 ciclos hasta que se estabilice el lazo histerético, y cuando estos lazos no se estabilizan, decimos que el esquecimen ha colapsado. Estos lazos que ustedes aprecian son finos, propios sistemas que disipan poca energía. Aparte son lazos que están orientados hacia el origen del sistema de referencia de E, es decir, estamos hablando de un sistema que aparte de la resistencia, degrada rigidez lateral. La curva que curva picos de los puntos BD lo llamamos envolvente, los lazos histeréticos estables. Si esa rama negativa del envolvente se rebate sobre la positiva y se saca un valor promedio, que es la curva roja que estamos viendo acá, obtenemos lo que llamamos la envolvente promedio de los ciclos estables. Y esas son las gráficas que de aquí en adelante vamos a ver. Puntos interesantes de un experimento de carga lateral cíclica, vamos a verlos acá. Acá, por ejemplo, tenemos un punto asociado a la primera fisura de tracción con flexión que ocurre debido pues, a que el vector es importante en la base de los muros. La particularidad de estas pequeñas fisuras es que no afectan a la resistencia, y si es que se llegasen a presentar en funciones reales, serían resanables. Algo también interesante de indicar acá es que una estructura de albañilería combinada primero fisura el concreto y después esa fisura se corre hacia el interior de la albañilería, no es al revés. Un punto importante del experimento es el punto asociado a la rotura diagonal. Cuando esta rotura diagonal se produce, se genera una degradación importante de la resistencia e inmediatamente empiezan a trabajar los elementos de confinamiento. Sistemas que carecen de elementos de confinamiento, la resistencia muchas veces decae a cero inmediatamente. Este punto R se presenta para derivas del orden de 1,800 m, es decir, 2 o 3 milímetros, para un muro de 2,40 m, y ya se está presentando el agrietamiento diagonal. Pero podemos apreciar que después de producirse esta grieta diagonal, podemos aplicar más carga, que la expresión se comporta como si fuese un nuevo muro, ¿no? Que tiene comportamiento elástico, pero con una rigidez degradada. Quiero indicarles acá que el terremoto que ocurrió en Pisco en 2007 en Lima se sintió como un sismo leve, una aceleración de 0.07 G. Sin embargo, la tabiquería, de hecho de albañilería en muchos edificios flexibles se agrietaron realmente. Y esto se debe a que nosotros pues, no tenemos en nuestro código un diseño como un sismo leve. Yo indicaría acá que debería existir un código en donde se trate estos sismos leves y en donde uno analice la estructura
Para estos sismos leves se tenga que comprobar que la deriva en los entrepisos sea inferior a 1,800 m, que es la que produce pues, la ruptura de uno de los muros. El límite de reparación se produce para una deriva de 5 por pi, que es la máxima deriva permitida por nuestra norma sísmica en condiciones inelásticas de los muros armados y combinados. Un poco más allá empieza la articulación de la albañilería, las columnas empiezan a dañarse fuertemente y sobreviene una pérdida sustancial de la resistencia de los muros. Es decir, se pierde la última línea de defensa. Dentro de los experimentos hemos podido notar que unidades calificadas para nosotros como hueca, donde el contenido de perforaciones perpendiculares a la cara de asiento de estos ladrillos presentan ocupa más del 20% del área brutal del ladrillo. Estos ladrillos presentan un pésimo comportamiento, se trituran después que se forman las grietas diagonales por el continuo las continuas aperturas y cerramiento de grietas, y eso genera una fuerte degradación de resistencia de estos muros. Estos ladrillos para nosotros son inaceptables. El caso de los ladrillos artesanales lo aceptamos solamente para construcciones de hasta 2 pisos. El caso de los bloques de concreto vibrado no lo aceptamos porque estos bloques nacieron para ser utilizados en la construcción de muros armados, rellenos con grava, no para la construcción de muros combinados. Se trituran completamente. Terminando con las definiciones, vamos a definir el reforzamiento como un conjunto de medidas preventivas que tomamos para aumentar la resistencia, la rigidez o la ductilidad de las edificaciones antes de que ocurra el evento sísmico. En cambio, el reforzamiento y reparación son el conjunto de medidas que nos permiten restaurar o mejorar la resistencia, la rigidez o ductilidad de estas edificaciones después de haber ocurrido el evento. Para cualquiera de los casos necesitamos nosotros saber qué causa originó el problema, porque de lo contrario, si nosotros investigamos esa razón, problemas se podría volver a presentar. Y también en algunos casos se requiere un rediseño de toda la edificación, utilizando las propiedades del muro reparado y lo reforzado. Así que en primer lugar vamos a ver entonces las causas de las país y qué alternativa de solución estamos proponiendo. Damos primeramente el caso de los muros portantes, los tabiques, los parapetos, los muros tienden a colapsar por regla sísmica perpendicular al plano. Se piensa que la conexión dentada era suficiente para permitir un adecuado arrastramiento a las paredes transversales. El terremoto de Pisco en 2007 demostró que no era así, que se requería columnas de rostro, lo que estamos observando. Un experimento que hicimos, usamos una malla electrosoldada, un tipo de refuerzo que ya lo habíamos aplicado anteriormente para resguardar a las viviendas de adobe, y pudimos notar en este experimento que cuando conectamos adecuadamente esta malla a la estructura al tabique, agarrando la estructura principal, el comportamiento de estos tabiques era perfecto, no le pasó nada. Habíamos aplicado con una aceleración de hasta 1.4G en la desaceleradora. Hubo que volcar al tabique 90 grados para después cargarlo y recién fracturar la malla. Lógicamente para una carga mucho mayor a la que especifica nuestro código sísmico diseño. El caso de los parapetos es bastante importante. Estos parapetos pueden colapsar, la gente que ocupa la vivienda escapa y de repente la vivienda puede quedar intacta, pero la que estos parapetos puede ocasionar heridos o muertes. Hemos podido apreciar que cuando estos parapetos están bien arrostrados, con columnas, lo que estamos viendo, pueden soportar fuertes terremotos. Sin embargo, hay que tener presente los detalles de estas columnas. Por ejemplo, nos permite doblar el refuerzo vertical, nos permite tragapar ese refuerzo vertical. El refuerzo vertical no debe estar contenido en el plano del parapeto, tiene que ser perpendicular.
también la dirección perpendicular al plano del parapeto, para que así aumente la capacidad resistente al momento vector, ante cargas perpendiculares al plano. El terremoto de Pisco nos demostró que aviostres hechos con elementos de concreto armado no reforzados no sirven. Tampoco sirven esas mochetitas de albañilería que colocamos como elementos de aviostre. Como voy a apreciar también el terremoto chileno este año, que las cimentaciones superficiales de los cercos tampoco servían, se cáncer. Por lo tanto, hay que profundizar en la cimentación de estos cercos. Otro problema que se presenta en los cercos es el problema básicamente diferencial, por el hecho de que se construyó sobre un relleno mal compactado. De hecho, el cerco que estamos apreciando no puede lograrse. Hay que demolerlo y hay que construirlo nuevamente. Para esto hay que compactar de forma adecuada lo más que se pueda el suelo de sedimentación. Un problema que también genera el agrietamiento en estos tabiques es la depresión de las vigas. Acá notamos un voladizo que se ha deflectado verticalmente, prácticamente de manera imperceptible, pero ya está generando el agrietamiento diagonal. De repente esa deriva superó pues, a 1.800 m. Antes de reparar este muro, nosotros tenemos que rigidizar el volado, utilizando carteras metálicas o de concreto armado conectados al estructura existente. Y ahora hablemos de otro problema más en los tabiques, que es el problema de la interacción tabique-pórtico. En el caso de los tabiques de albañilería, primeramente construimos la edificación aporticada, en la que esta se compra, se construye al tabique y las juntas entre el tabique y la estructura aporticada se rellenan con mortero, como hemos apreciado en el video. Estas juntas son débiles, ¿cierto? El sismo de carácter moderado ya se está produciendo grandietas en todo el contorno de la tabiquería. Decimos un poco más fuertes, esta tabiquería empieza con una especie de puntal. Ese puntal rigidiza tremendamente la estructura aporticada, también aumenta la resistencia de todo el sistema y podría crear algunos problemas. Los problemas voy a mirarlos acá. Problema número uno, el problema de torsión en planta, que ocurre por lo general cuando las edificaciones están ubicadas en las esquinas de una manzana. Hay zonas que dan a la calle, están cubiertas de ventanas, ahí esos pórticos presentan baja rigidez. En cambio, las zonas que colindan con las edificaciones vecinas están llenas de tabiques y eso que genera pues, un corrimiento del centro del bilateral hacia la zona donde están los tabiques y eso da lugar al problema de torsión. El problema del piso blando. El piso blando ocurre cuando el primer piso uno discontinúa los muros para que estos pisos se transformen en cocheras, tiendas o restaurantes. Acá en este caso la única medida preventiva que podemos tomar es rigidizar el primer piso. El primer piso es sumamente flexible, todos los pisos superiores son rígidos por los tabiques, se trasladan, genera una excentricidad de la carga vertical importante y eso da lugar a momentos de segundo orden que ahora se van a volver a transformar en momentos de primer orden, lo cual da lugar a la formación de rupturas plásticas en el extremo de la columna, colapsando finalmente ellas. Acá podemos apreciar el terremoto de Pisco, un problema también de piso blando. Muchos piensan que estos muros longitudinales largos proporcionan rigidez, resistencia en la dirección corta, y no es así. Estos muros trabajan como láminas, proporcionan solamente resistencia que dice su plano, y ante cargas reversales de antebrados, como estamos hablando. El problema que proporcionan los tabiques son el problema con la corta. Acá en la foto estamos apreciando que la losa del techo ha tratado de arrastrar a la columna izquierda-derecha. La
columna que es mucho más flexible que el tabique, ha chocado con el tabique, ha tenido una tremenda distorsión angular, desarrollando desintegraciones diagonales importantes, lo que ha lugar al reclutamiento diagonal de la columna, una pérdida sustancial de resistencia y rigidez. Nosotros pensamos que aislando estos tabiques de estructura principal podríamos solucionar el problema. En realidad, el problema se puede solucionar de esa forma, pero sin embargo, en el terremoto de Nazca del año 96, pudimos apreciar que las juntas de telopor que se habían creado para como elemento aislante eran demasiado delgadas, y además ese telopor se había endurecido porque las columnetas del tabique se habían vaciado contra ese telopor, y eso dio lugar a un problema con la contra. En la figura de abajo, de la derecha, apreciamos como un pórtico está accionando contra el alféizar, una columna se ha separado del alféizar, esa columna se comporta como una larga, de baja rigidez lateral, una corta presenta una altísima rigidez lateral, absorbe un gran porcentaje de la fuerza cortante, mientras que la columna larga está muy arriba. Por esta razón es que nosotros decidimos reforzar a los locales seculares existentes, especialmente en la zona de Nazca, mediante una técnica que consiste en aplicar el principio que dice: si no puedes poner el mismo puntaje, transformamos a todas las columnas en columnas cortas, de tal forma que la fuerza constante actuante disminuye sobre ellas y la resistencia a fuerza constante se incremente. Para ello utilizamos unos ensanches que fueron diseñados de una forma que la estructura siempre se comporte en el régimen elástico. Acá en este video superior podemos apreciar el caso de un modelo de un colegio típico de Nazca, donde se ha aislado la estructura principal, la cinta que vuela es el telopor, el aislante, y seguramente ustedes están escuchando los impactos de la estructura aplicada contra el tabique. O sea, por más que uno cree pues una buena junta de aislamiento, muchas veces se producen los impactos. En cambio, en la vista de abajo, que no sé por qué no sé, tenemos acá un problema, no se puede proyectar el video. Bien, quería indicarles simplemente que cuando se rigidizó a este sistema mediante los ensanches, la estructura se comportó como un sólido rígido, ¿no? Para terremotos del orden de 1.4 G, que la investigadora tuvo mayores problemas. Bien, los tipos de malla que se generan de los tabiques por acción sísmica conplanar son los siguientes. Uno, malla por acción diagonal, el otro es una malla por corte cisaille, el otro es una malla por aplastamiento de la tabiquería. Cualquiera que desee estas mallas, si es que una de ellas llega a producir, se pierde la acción de puntal y en consecuencia se puede generar problemas adicionales en la estructura, como por ejemplo un problema de sobrante. Nosotros en nuestro reglamento especificamos la resistencia que tienen estos puntales entre los tres tipos de malla mencionados, por una muy sencilla de aplicar. No lo voy a mencionar acá por tiempo, ¿no? El asunto es que estos tabiques siempre deberían de comportarse en el rango elástico para que su ruptura no genere fuerzas o un comportamiento indeseable de la estructura. Es decir, la compresión actuante en estos puntales debería ser menor que cualquiera de estas resistencias. Y en caso no ocurra eso, recomendamos agregar placas de concreto armado a la estructura para que se desplame el trabajo de los tabiques, o si no, utilizar el tabique de tal forma que no pierda la resistencia puntal, esa utilización de un refuerzo externo, interno. Otra solución sería aislar a los tabiques, la estructura principal, creando juntas con unos orden por lo menos igual
igual a una deriva de 7 por 1000, la altura del tabique, pero tenemos que ajustar convenientemente a estos tabiques ante cargas sísmicas perpendiculares a su plano. En ese caso, por ejemplo, se quiso aislar los tabiques del terminal principal, porque sí ha formado un problema con una gota. Sin embargo, el recurso vertical, la componente de amarre del tabique, tuvo poco anclaje sobre la viga del pollo y todo el sistema terminó colocándose. Estas son guías que nos permiten evitar volcamientos. Se trata de las platinas metálicas. También podríamos evitar el volcamiento de esos tabiques utilizando, por ejemplo, espigas de serie de conducción que estén conectadas a la viga, haciendo una perforación y rellenando esa perforación con epóxico. Algo que también nos ha dado bastante buen resultado es el uso de planchas de fibra bloques, una fibra de madera aglomerada con cemento. Hemos podido apreciar que estas planchas, en el caso de los tabiques de albañilería, generan un incremento importante del grado de amortiguamiento, el 5% se levanta hasta el 10%, lo cual hace que se reduzca notablemente la resistencia, la respuesta del específico que lo estoy mostrando acá. En este video estoy mostrando con pórticos solitos y el tabique que está desplazándose tremendamente hasta 20 milímetros para el caso de un simuleo. En cambio, con ese mismo pórtico fue relleno con la plancha de fibra block, el comportamiento ante ese mismo signo disminuyó tremendamente. ¿No? Ese es el efecto, pues, entonces, de interacción tabique-pórtico. Continuando con las causas de las fallas y alternativas de solución, veremos ahora el caso de los portantes. Existen casos en donde la deformación axial de los muros puede originar problemas. Es el caso, por ejemplo, de los alféizares de ventana que están integrados a los muros portantes, o el caso de cercos que están integrados también a los muros portantes. A través de unos portantes baja una carga axial importante, esa carga deforma verticalmente al muro. En cambio, a través del alféizar no hay carga vertical prácticamente, es el uso propio del alféizar, y eso da lugar a la conexión de fuerzas constantes importantes de esa zona, interacción, y se genera una grieta vertical llegando el parapeto sin alféizar, ante carga vertical central. Nuestra recomendación es aislar a esos alféizares de la estructura principal. Otro problema que tienen los muros portantes es el de la flexibilidad en una cierta dirección. Tenemos situaciones en donde existen estructuras mixtas, donde la dirección XX tenemos un sistema de pórticos correcto, mientras que en la dirección longitudinal tenemos muros de albañilería combinada. Los muros de albañilería combinada no pueden seguir la gran flexibilidad que tienen los pórticos y terminan quebrándose con los notable. La manera de controlar estos problemas es levantando esas columnas de tal forma que la deriva no sobrepase pues a 5.000, a pesar que el reglamento sísmico nos diga que los pórticos pueden soportar derivas hasta de 7 por 1000. No, en el caso de que estén conectados a sistemas de albañilería, es el comportamiento de la albañilería. Hemos también podido notar para esos mismos casos que cargas excesivas verticales sobre los pórticos hacen que se desarrolle una gran curvatura en las columnas. El muro no puede seguir esa curvatura que presenta la columna y termina agrietándose también. Entonces la solución, como repetir, es incrementar el pegante de esas columnas. Nuestro código se obliga también a diseñar contra el aplastamiento local. Muchas veces hay vigas que están llegando a los muros de la albañilería. Estos muros, estas vigas tienen una reacción importante contra la albañilería que puede funcionar. En este caso, si no pasa la albañilería en funcionamiento, hay que evitar el peso del muro, mejorar la cantidad de la albañilería,
finalmente agregar una columna bajo esa vía. Un problema que también presenta algunos portantes es el problema de asentamiento diferencial. Hemos podido notar que cuando estas edificaciones están sobre arena suelta, esa arena, ahora como un sismo, vibra, se compacta y genera asentamientos diferenciales. Pero había el problema aquí, debe haberse atacado un inicio, debe haberse compactado bien esa arena y utilizar unas cimentaciones sumamente rígidas, como la que se nos aprecia en la vista de la derecha. Para la situación que estoy mostrando ahí, donde ya las grietas son muy importantes, de nada valdría reparar esas grietas si es que nosotros no estabilizamos primeramente el suelo. En este caso, el procedimiento es muy costoso. Hay que utilizar, por ejemplo, inyecciones de agua. Interesante es indicar que cuando la albañilería sufre un asentamiento parejo, un asentamiento uniforme, entonces no hay problemas en la albañilería, no hay grietas diagonales que se formen. Sin embargo, la casa fue hundida, la persona de Casa Canela que venga eso yo, el terremoto de piso, el campo de Morbo con la licuación del suelo, la casa se hundió. Nosotros recomendamos no construir en absoluto ningún tipo de estructura en suelos que tengan un potencial de licuación alto. Es el caso de los suelos arenosos, sueltos, con una masa freática alta. Yo recomiendo esos pilotes de cimentación, aparte de ser una solución cara, habría que preguntarse si esos pilotes podrían funcionar o no cuando se pone un forado alrededor del pilote, como que está moviendo, y se pierde la interacción entre el suelo y el pilote. Es esa interacción entre el suelo y el pilote la que contrarresta al efecto de las fuerzas horizontales. La ausencia de refuerzo también se paga de forma grave. La losa del techo presiona pasa y se ven sujetas a vibraciones, por lo tanto hay una fuerza horizontal que se transmite desde la losa hacia los muros. Si no hay refuerzo vertical para generar esta transmisión de fuerzas, se genera una falla por deslizamiento que podría superarse si utilizáramos, por ejemplo, los dientes ubicados en los extremos, en las esquinas de los muros, diseñados especialmente con esta falla por deslizamiento. Son dientes de concreto armado. Una vez que se produce esta falla por deslizamiento, los muros quedan sueltos, la losa ya no genera ni acción de diafragma rígido, tampoco de arrastramiento horizontal, y los muros se empiezan a bailotear de cargas perpendiculares al plano, se genera esa falla por desgarramiento vertical, y al final de cuentas estos muros al bailotear impactan contra las paredes transversales y terminan con cambios. La foto que estoy mostrando acá corresponde a una falla por cargas perpendiculares al plano. Los techos metálicos no funcionan ni como diafragma rígido y tampoco arrastran horizontalmente a los muros. Esta falla que estoy mostrando es una falla con fuerza constante. Cuando no existe refuerzo, estas líneas diagonales se tornan incontrolables. En este caso, menos mal que la estructura vecina ha tenido una buena resistencia, ha tenido el colapso de la edificación de la izquierda. Otro problema que se genera en las edificaciones no reforzadas es el caso de los dinteles pegantados y continuos. Cuando falla, cuando se tritura el apoyo de este dintel, se generan ahí reacciones verticales importantes, ¿no? Nos quedamos sin dintel y también sin vivienda. La albañilería no soporta acciones de funcionamiento con cargas perpendiculares a su plano. Por ejemplo, empujes ocasionados por descanso de una escalera durante un terremoto podrían abrir un tremendo forado en el muro portante. Es necesario que ese empuje sea tomado por columnetas que coloquemos en los extremos de los descansos. Ya he indicado que el desconocimiento del uso de refuerzos puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, ustedes tienen varios casos, el terremoto de Tarapacá, el terremoto último, de 2010, en donde
cuando se hace uso pues, de una albañilería que presenta una zona con un confinamiento, no funciona simplemente. Para que una albañilería se considere confinada, tiene que estar completamente boveada por elementos de concreto armado. Las columnas no deben estar espaciadas más allá de 2 veces la distancia que existe entre la viga solera, de lo contrario, la acción de confinamiento se pierde en la acción central. También es necesario que el concreto de la columna sea vaciado después de haberse construido una albañilería para que esos 2 materiales se peguen, ¿no? Y trabajen en forma conjunta. Nosotros tuvimos problemas, por ejemplo, en el caso del terremoto de Pisco, donde los lugareños se acostumbran a construir primeramente a las columnas, después se levantan a la albañilería, después se meten demasiado en las vigas y construyen los techos. Hay alguna importante carga vertical, sin embargo, carece de referimiento vertical para soportar las secciones perpendiculares a su lado. Y terminan volcándose cuando estamos en presión. El otro problema es la baja densidad de muros en una dirección determinada de la edificación. Nosotros tenemos en nuestro reglamento fórmulas que nos indican qué densidad de muro colocar en cada dirección de la edificación para evitar esos estados de colapso totales. Si no perpendicular al plano de los muros semicombinados, en este caso, también genera problemas, ¿no? Hemos indicado que techos metálicos no proporcionan relacionamiento horizontal, por lo tanto, el muro que estamos apreciando es un muro que se ha comportado como una losa apoyada en 3 bordes. Eso da lugar a la aparición de grietas verticales en la parte central de la albañilería, que después derivan en grietas diagonales y finalmente terminan pues colapsando todo el muro. En los códigos se permite el uso de ramas flexibles, techos metálicos, de madera, pero bajo la condición de que todos los muros estén conectados, estén arrastrados horizontalmente mediante vigas soleras como estamos apreciando. Un problema que se genera en el caso de la albañilería armada es el problema de traslado del refuerzo vertical en el primer piso. El primer piso es sumamente importante. Ahí es donde se desarrolla la máxima fuerza constante, el máximo momento vector, también la máxima carga vertical, ¿no? En el caso de la albañilería combinada no existe este problema de traslado. En nuestro caso siempre utilizamos en el primer piso un refuerzo vertical continuo, ¿no? Hemos podido notar nosotros que cuando se usa espigas ancladas a cimentación para después insertar el refuerzo vertical atrapándolo con esas espigas, se desarrollan durante los terremotos vallas horizontales en la zona donde terminan esas espigas. Eso lo hemos podido comprobar realmente, ¿no? En indicios reales y también mediante experimentos. Y lo peor es que cuando se desarrollan esas grietas horizontales o fallas por deslizamiento, la losa de techo podría arrastrar a uno en su dirección ortogonal y hacer que se gire por el borde longitudinal del plano de falla. En consecuencia, la carga vertical no tiene más remedio más que viajar por ese punto de contacto y termina triturando todo el borde. Es decir, que las espigas que utilizan en la albañilería armada tienen facilitan el proceso constructivo de estos muros, ¿no? De lo contrario, nosotros tendríamos que insertar a los bloques de la parte superior de los refuerzos verticales continuos. Lo malo es que estas espigas, traslapadas con el refuerzo vertical, congestionan a las celdas, pueden generar además problemas de cangrejeras en esos espacios. Por esa razón, nosotros en nuestro código recomendamos el uso de bloques, al menos en el primer piso, ¿no? De bloques en forma de H, que se pueden formar recortándolo con unas amoladoras, y de tal forma que utilizando el refuerzo vertical continuo se facilita así el procedimiento constructivo. Otro problema que se genera en los muros armados es el problema de trituración de los bordes libres. El borde libre se entiende aquel borde del muro en donde no hay una pared perpendicular.
Estos bordes presentan baja resistencia a compresión y cualquiera que sea la falla, sea por corte o sea por flexión, el muro trata de rotar en torno a ese borde libre, se crea una expansión del grado y en consecuencia se tritura el concreto y el refuerzo vertical termina mapeándose. A veces ese pandel es tan importante que puede pues hasta romper el refuerzo vertical. En consecuencia, nosotros especificamos en nuestro reglamento confinar esos bordes libres cuando el esfuerzo de flexo-compresión está produciendo esfuerzos superiores al 35% de la resistencia compresional de la fila de la maquinaria. Como confinamiento podríamos utilizar verdaderas columnas disfrazadas por los bloques que estamos apreciando con estribos de desplazamiento. Podríamos utilizar mallas electrosoldadas con peldaños localizados cada 20 centímetros, de tal forma que funcionen como una suerte de estribos, ¿no? Podríamos utilizar también confinamientos en forma de espirales contiguas. Sin embargo, hay que indicar que no basta con confinar al alveolo extremo, es necesario confinar a toda la región del muro. También se podría utilizar estas espirales discretas que van en cada uno de los bloques. Los mejores elementos de confinamiento que hemos ensayado nosotros en el laboratorio han sido estas planchas del 036, perforadas, que nos ha generado un importante incremento de la utilidad de los recursos. Bien, ahora hablemos entonces de la técnica de reparación y reforzamiento probadas en el laboratorio. Habíamos ensayado nosotros a 4 muros confinados, sometiéndonos a cargas laterales cíclicas, y estos 4 muros fallaron con fuerza constante. Ese tipo de falla que predomina en los sistemas. El primero de los muros se aplica una técnica tradicional de reparación que consiste en reemplazar los ladrillos dañados por ladrillos nuevos, se exponen en concavidad. También las grietas muy importantes localizadas realmente en la zona central se descubren totalmente y son rellenas con concreto. Las zonas en donde las grietas también son importantes, la albañilería, se hacen los surcos, las ranuras, se profundizan estas grietas, se limpian y se les aplica un mortero para cubrir esa zona. Y los extremos de las columnas, que también presentan fuertes daños, se eliminan para reemplazarlo con un nuevo concreto. Se entiende como calidad el concreto existente. Para eso tenemos que utilizar una resina epóxica para pegar el concreto nuevo contra el concreto nuevo, contra el concreto antiguo. En este caso es recomendable utilizar unos encofrados en forma de pudo. Nosotros le llamamos cachinas para que este concreto nuevo rebalse, ¿no? Y a la hora de secar se contraiga o se separe del concreto existente. En la técnica número 2 se utilizó la misma técnica tradicional que ya he mencionado, pero con la adición de refuerzo horizontal. Se efectuaron unas ranuras en cada cara del muro y unas perforaciones en la albañilería para que ahí ancle el refuerzo horizontal, doblando a 90 grados. Lógicamente que esas ranuras fueron limpiadas, humedecidas y después de instalar el refuerzo horizontal se taponaron con mortero. El refuerzo horizontal que se utilizó fue tierra cuarteurada. En la tercera técnica, en lugar de utilizar un refuerzo horizontal, utilizamos refuerzo en diagonal. En una de las caras, el refuerzo siguió la dirección que estoy mostrando, y en la cara opuesta siguió una dirección transversal. Se efectuaron también perforaciones que fueron utilizadas para anular a este refuerzo diagonal. La técnica 4 consistió en un reemplazo total de la albañilería, pero acá viene el problema de cómo conectar la nueva albañilería contra el pórtico de concreto armado o los elementos de confinamiento. Entonces se siguió los siguientes pasos.
Se utilizó una viga solera intermedia para conectar a la albañilería contra el pórtico, para poder transmitir de mejor forma la carga horizontal desde la losa hacia la albañilería. Se utilizaron llaves de corte que pueden pasearse a través de un hueco que se hizo por la parte superior de la losa. Esa llave de corte se tiene que diseñar para que sea capaz de soportar el 100% de la fuerza horizontal. Para integrar a la nueva albañilería contra la columna existente se dejó un espacio entre la nueva albañilería contra la columna existente que fue relleno con grado. Para eso previamente se colocó por decir epóxica para pegar el grado contra el concreto de la columna existente. En la primera técnica no sirvió. Presentaron grietas en la zona de contacto entre la nueva albañilería contra la albañilería existente y de repente utilizando unos morteros epóxicos o unos morteros con aditivos que mejoren la adherencia, hubiéramos mejorado los resultados, pero eso fue lo que hacía. Acá es una foto bajada de internet. Podemos apreciar que albañiles utilizando esa técnica de reparación de inicio chileno. Hay que decirle al propietario por ese hotel que esta técnica tradicional de reparación no funciona. La técnica 2 proporcionó muchos mejores resultados que la técnica 1. Aquí podemos notar que siempre el refuerzo horizontal trabaja. Así la carga está actuando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ese refuerzo horizontal trabaja a tracción. Lo malo es que trabaja desde que se produce la grieta diagonal, o sea, nunca trabaja antes. Y este trabajo de un lugar de incremento de la resistencia máxima de los muros, prácticamente un 37% con respecto a la resistencia que tuvo el muro original, pero eso ocurrió pues, para grandes desplazamientos laterales. En la zona de cimo moderado, digamos, la zona en donde existe bajo desplazamiento, no llegamos a recuperar ni la rigidez lateral ni la resistencia que tuvo el muro original. Tan solo llegamos a recuperar el 50% de la resistencia y rigidez que tuvo el muro original. En consecuencia, a esta técnica deberíamos nosotros añadirle placas de concreto armado adicionales en nuestro proyecto de reforzamiento, si pretendemos aplicar esta técnica de reparación, para que de esta forma se restaure siquiera el 50% de la rigidez y resistencia que tuvo el muro original. La técnica 3 tampoco sirvió, porque este refuerzo en diagonal trabaja a compresión y a tracción dependiendo de cómo sea la carga positiva o negativa. Cuando trabaja a compresión, el refuerzo se patea, expulsa la capa de recubrimiento y ahí termina su trabajo. La técnica 4 funcionó a las mil maravillas, lógicamente más costosa que cualquiera de las técnicas mencionadas. Se logró recuperar el 100% de la rigidez y resistencia. Hubo grietas que se formaron en el interfase entre la nueva albañilería contra la viga solera y que al chocar con la llave de corte desviaron su trayectoria. La unión entre el grado y la columna nueva de albañilería funcionó perfectamente, ¿no? Esta es una técnica que nos ha dado bastante buenos resultados. Se trata de la reparación de uno confinado utilizando mallas electrosoldadas, no importa el lugar, acá de 15 centímetros. Se trata de anular el incapacitado que se hace en las columnas de concreto armado, aplicados esta vez al caso del muro de albañilería. Bien, el artículo Babis-Tagli Block presenta más de 18.000 descargas, es acá, que corresponde a la reparación del muro combinado, utilizando estas mallas. Este es el estado en que quedó el muro original. Ustedes pueden apreciar grietas importantes en la conexión izquierda, columna contra viga solera. También algunas grietas diagonales son importantes, otras carecen de importancia, son muy finas. Esas grietas finas que se presentaron tanto en las columnas como en la albañilería no se tocaron.
¿no? Tan solo se tocaron las grietas importantes. Se hizo un picado de toda la zona afectada. Las grietas diagonales que tuvieron un grosor de más de 1 milímetro fueron picadas, limpiadas, humedecidas y compactadas a presión manual con del 1 en 3. Enseguida se pañeteó al muro y se hicieron unas perforaciones para poder conectar, para poder pasar a través de esas perforaciones unos alambres número 8 que sirvieron para conectar las mallas colocadas en las dos caras del muro. Quiero acá indicarles que nosotros no efectuamos una conexión de la malla contra la columna ni tampoco de la malla contra la cimentación. Nuestro único objetivo era aumentar la resistencia cortante de la albañilería mediante la malla. Si hubiéramos pretendido nosotros mejorar la conexión entre la malla y la columna, pudimos abrazar la columna mediante mallas en forma de U soldadas a la malla central. Si hubiéramos pretendido incrementar la resistencia a fuerza cortante, a presión, mejor dicho, la albañilería, hubiéramos, por ejemplo, utilizado los pernos expansivos, utilizado anclados en la cimentación y soldados en el refuerzo vertical de la malla, por ejemplo. Eso no se hizo. Bien, utilizando unos cimentadores muy rudimentarios, gaseosa, ¿no? Se rellenaron esas perforaciones con una lechada mortero, cemento 1 en 3, se utilizó arenapina en ese caso. Y después esas mallas fueron recubiertas con un tarrajeo dándole un acabado final, se utilizó un mortero de arenapina 1 en 4, y se reensayó al muro a carga lateral cíclica, que se le sabe que quedó. Les aprecia que a pesar de todas las aberturas que hicimos en las grietas diagonales para después sacarlas, el efecto de la malla central hizo que esas grietas diagonales sean muy finas, muy pequeñas, y las grietas se concentraron más bien en la zona de unión entre la columna contra la albañilería. Sin embargo, esa grieta vertical se presentó para etapa de grandes desplazamientos laterales. En este caso pudimos recuperar el 100% de la resistencia, el 100% de la rigidez lateral, más para derivas del orden de 5/1000, que es el valor máximo que especifica nuestro reglamento sísmico para estas construcciones. La resistencia se incrementó en 40% respecto a la que tuvo el muro original. Esta técnica también fue aplicada en el caso de la albañilería armada. En este caso se utilizó una moladora para profundizar las grietas diagonales. Podemos repetir, se trataron solamente de las grietas importantes, no de las grietas finas. Después fueron taponadas, como estamos apreciando, con mortero. En este caso se utilizó un taladro eléctrico para ocupar las perforaciones por donde iba a pasar los conectores en la malla, que es un alambre número 8, para no dañar arrozo horizontal vertical que podría existir en estos muros armados. Internamente esas perforaciones deberían hacerse en la zona de intersección entre puntas horizontales y verticales. Taponamos después esas perforaciones, una vez que se ha doblado a 90 grados pues, a conector y también amarrado con el alambre 16 contra la malla. La perforación se tapona con una resistencia de 1 en 3. Miren, se utiliza una botella de gas gaseosa con sorbete en su extremo. Esta vez la resistencia a fuerza cortante que iba a producir esta malla se iba a incrementar tremendamente en el muro, y el tipo de malla iba a cambiar a una malla por presión, usando mallas en forma de U que fueron amarradas con el alambre número 16 con la malla central. Estamos apreciando en la vista inferior. Después se pañetó el muro, se le tarrajeó, se le reensayó a carga lateral cíclica, y podemos notar que las fisuras diagonales que presentan los sectores reparados son muy finas, controladas gracias a la acción de la malla. El tipo de malla, como habíamos presagiado, cambió una malla de presión, y menos mal que habíamos confinado los extremos de estos muros con estas mallas en forma de U para evitar pues así la trituración de sus balones.
En este caso también se recuperó la rigidez, la resistencia se incrementó en 20% más o menos. Quiero que sepan que los muros de agua y energía armada generalmente se presentan cangrejeras, que esas cangrejeras, los japoneses, los aparatitos detectores de cangrejeras, con aparatos de ultrasonido que funcionan como una especie de semáforo, uno golpea uno y se enciende pues una luz verde o una luz roja indicando si hay cangrejeras o no. Acá en nuestro medio nosotros tenemos que aplicar nuestro oído y buscarlos a uno para saber si existe cangrejeras o no. En la vista interior podemos apreciar que el moto chileno de este año, ¿no? Que una tremenda cangrejera en este muro. Lógicamente pues hay una integración del refuerzo contra el muro, el refuerzo todo va a ir porque si no, no absoluto nada. Este es un experimento que nosotros efectuamos. En este caso, siempre durante la construcción de estos muros armados, deja unas ventanitas en la primera hilada y a través de esas ventanas pudimos apreciar la formación de cangrejeras en ciertas celdas. El problema se solucionó perforando a las hiladas superiores hasta detectar que ya no había más cangrejeras y luego se inyectó leche de cemento hecho con arena fina, utilizando obviamente como inyector una botella de gaseosa, ¿no? Y después este muro fue ensayado y se lo colocó pues, a la perfección. Entonces, esta sería una manera, por ejemplo, de solucionar problemas del muro con cangrejera. También quisiera indicarles que hemos hecho uso de varilla de fibra de vidrio. La ventaja que presentan esta varilla de fibra de vidrio es que presentan una alta resistencia, prácticamente el doble de la que tienen los refuerzos convencionales, y eso hace que podamos utilizar la mitad de refuerzo y dañar menos a los muros en un proceso de reforzamiento. Y por otra parte, no se requiere picar tampoco de manera muy profunda los muros para instalar estas varillas, porque ellas no se borran y entonces requiere poco recubrimiento. En este caso, en este proyecto, tratamos nosotros de reforzar a tabiques existentes. Se trataba de unos tabiques hechos con bloque de concreto vibrado. En primer lugar se construyó el pórtico, después el tabique, se las cervezas constructivas que se siguen varios muros no portales. Como el tabique, como el bloque extremo estaba vacío, pensamos nosotros que la columna a la hora de interactuar contra el tabique podría triturar pues, ese bloque vacío y rellenamos a esas zonas con ground. Abrimos una ventana en la intimidad y lo rellenamos con ground, tomando una columna de ground, ¿no? En la sede extrema pues, de estos tabiques. El refuerzo va en las juntas horizontales, así que abrimos unas ranuras con la moradora y cincel. Después este refuerzo tenía que estar anclado en las columnas, para eso abrimos unas perforaciones con talar. Enseguida limpiamos el muro con aire comprimido, colocamos un masking tape, una cinta para evitar que el epóxico manche a los bloques, una primera capa de epóxico. Enseguida se instaló el refuerzo, se colocó una segunda capa de epóxico, se retiró el masking tape, se reensayó el muro y llegamos hasta derivas de 0.5%. Excelente comportamiento. Recién para derivas grandes se presentaron problemas como la delaminación de los bloques en la zona de contacto con el epóxico, fallas en las conexiones, pero vuelvo a repetir, estos son problemas que se están presentando ya para grandes desplazamientos de naves. Tratamos también de reforzar un tabique aislado de la estructura principal. Para esto se construyó el tabique separado de la estructura principal con tecnopor o poliestireno expandido, es un nombre técnico. En este caso, esos tabiques no requieren de refuerzo con fuerza constante, porque están independizados de la estructura principal. Sin embargo, requieren de un refuerzo con flexión, porque estos van a estar sujetos a carga central, ¿no? Ese refuerzo
por presión, fue instalado por la parte superior del muro, para entonces abrieron unas ventanas que fueron rellenadas con grava. Ese refuerzo no se anuló ni a la parte superior ni a la viga inferior. Acá estamos instalando a las guías metálicas. Esas guías metálicas se tienen que diseñar ante cargas sísmicas perpendiculares al plano. Este sistema fue ensayado en mesa vibradora, soportó terremotos del orden 2.4G sin mayores problemas, y después fue reensayado a carga lateral cíclica, y notamos que recién con el tecnopor se aplastó empezó la interacción entre el tabique y la estructura principal. Aquí en esta gráfica notamos para esos tabiques ensayados, ¿no? La curva violeta inferior corresponde al pórtico solito sin tabique, la curva verde que se está traslapando por la curva violeta corresponde al pórtico con el tabique aislado, prueba de que al traslaparse las curvas indica que el tabique ha sido muy bien aislado de la estructura principal. En cambio, cuando los tabiques estuvieron integrados al pórtico, se produjo un incremento tremendo de la rigidez lateral y también de la resistencia. Aprovechando a esa varilla de fibra de vidrio, decidimos reforzar también muros confinados, pero utilizando ahora en lugar de la resina epóxica elemento que invitaron a un por dentro, al solo de la nación. Y a la izquierda podemos ver el estado que quedó en el muro original, a la derecha el estado que quedó en el muro reparado. Después del experimento pudimos observar que tampoco pudimos recuperar la resistencia de la rigidez lateral inicial, que el efecto del refuerzo se corta recién para grandes desplazamientos laterales. Algo que tenemos que indicar es que en todos estos proyectos nosotros hemos utilizado como elemento de resalto un mortero lanzado manualmente, y ese mortero sella especialmente las grietas. De repente lo cantado hubiera sido si hubiéramos utilizado lanzadoras automáticas de mortero como estamos viendo. Finalmente, hemos hecho un proyecto de reparación y reforzamiento con fibra de carbono, fibras Embrace, enganchos de 10 centímetros. Acá estoy mostrando el muro original, que puede ensayar carga lateral cíclica, el espalda de la unidad, con el tapaz, que es el original, enseguida se resanaron para después lijar la zona en donde se iban a colocar las bandas de carbono. Se colocaron 3 bandas en una cara, 4 bandas en la otra cara, ocupando un total del 30% de la altura total del muro. Se muestra ahí la resina epóxica utilizada con pegamento que se tiene que aplicar con rodillo. Está mostrando acá la instalación de la fibra de carbono. Se tiene que aplanar esa fibra con un rodillo metálico que está flotando, y acá estamos reensayando ya el muro. Este muro tuvo un excelente comportamiento para derivas hasta de 8 por 1000. Podemos observar como para derivas de 5 por 1000 ya se han formado las grietas diagonales. Sin embargo, el refuerzo de fibra de carbono está controlando que estas grietas no se abran tanto. Sin embargo, ya para derivas grandes, para derivas ya del orden de 10 por 1000, se produjo la ruptura de fibra de carbono, como estamos notando acá, en este nivel. Bien, este es el estado final que quedaron la fibra de carbono para derivas del orden de 10 por 1000. Lo bueno es que podemos apreciar que estas fibras se adherían bien a la albañilería. Esta fue la primera vez que utilizamos como refuerzo a estas fibras. Y al igual que en los casos anteriores, pudimos notar que la resistencia era mayor que la que proporcionaba un original, pero esta resistencia se lograba recién para derivas importantes, como corrientes de terremotos severos, ¿no? Y que por lo tanto siempre hay que, como quiera, pues hay fisuras sin resale, fisuras que no han sido totalmente rellenas durante la operación de resale. Esto afecta a la rigidez lateral inicial. En consecuencia, si utilizamos a cualquiera de estas técnicas, tenemos que trabajar con
una rigidez lateral reducida. Yo diría que, dependiendo de la técnica, podríamos utilizar un 75% de la rigidez lateral que tenía el muro original. Lo que sí, vuelvo a repetir, hemos podido restituir totalmente la resistencia que tuvieron los muros originales. Muchísimas gracias por su atención.